En esta presentación vamos a revisar cómo funciona un sistema económico de competencia perfecta, también conocido en la ciencia económica como un sistema económico de mercado. Hay varios puntos que vamos a aclarar mediante el funcionamiento de este sistema. O sea, el equilibrio el equilibrio en el mercado de un producto. La primera interrogante es ¿qué es ese equilibrio en el mercado de un producto? Otra interrogante sustancial es ¿cuánto dura el llamado equilibrio en el mercado de un producto? Y una tercera interrogante sería ¿qué pasa cuando ese equilibrio se rompe? O sea, hay un desequilibrio, y cómo restablece el equilibrio el sistema de mercado. Estamos aquí viendo, aquí tenemos la curva de demanda, la curva de oferta. A un precio de $1 hay 10 unidades. Pero ¿qué característica tiene este precio? Que a ese precio se demandan 10 unidades, pero también se ofrecen 10 unidades. Entonces, esto es lo que se denomina un sistema económico de mercado en equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hay equilibrio o qué es el equilibrio? El equilibrio de mercado en un producto es una situación única donde están de acuerdo productores y consumidores, en otras palabras, donde se encuentra un precio en el que lo que desean los consumidores de productos o artículos o mercancías se iguala con lo que los productores o empresas mandan al mercado y venden, ¿no? En nuestro ejemplo, repito, a $1 la cantidad de equilibrio es de 10 unidades. La mercancía vamos a llamar tazas de café, ¿no? Tazas de café. Entonces, ahora, ¿cuánto dura? ¿Cuándo hay un desequilibrio? Bien, primero vamos a ver qué pasa o cómo se llega a este equilibrio, porque no aparece de la noche a la mañana. Es todo un mecanismo de interacciones entre oferta y demanda hasta llegar al punto que está aquí señalado como punto E, ¿no? ¿Sí? En ese punto sabemos que hay equilibrio porque a ese precio ni sobra ni falta mercancía en el mercado de este producto, que son café, ¿no? Preparado. Bien, vamos a revisar qué pasa en este ejemplo del mercado de televisiones. ¿Qué pasa con un precio de 3,000 pesos? A 3,000 pesos estamos teniendo, a ese precio estamos teniendo 80 unidades demandadas. A ese precio hay 80 unidades demandadas a 3,000 pesos. Esta es la curva de demanda y esta es nuestra curva de oferta. O sea, a 3,000 se demandan 80 televisiones. Entonces, tenemos aquí 80 televisiones y las registramos aquí en nuestro cuadro tabla. Esta tabla es una ayuda analítica que nos va a servir para
pues para ir viendo cómo funciona el sistema. Pero, o sea, 80 televisiones son las que desean los consumidores del mercado de este producto. Pero a ese precio, los productores están dispuestos a enviar a ese mismo precio, a enviar 530 televisiones. O sea, a ese precio se están ofertando 530 televisiones o pantallas, ¿no? Ahora que están de moda. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que los productores o empresas están dispuestos a enviar 530 unidades, pero los consumidores solo quieren comprar 80. Por lo tanto, el mercado de este producto no está en equilibrio. Tiene un desequilibrio, pero ¿de qué tipo? Aquí solo puede haber dos tipos de desequilibrio: que haya exceso de mercancía o que haya escasez de mercancía. En el ejemplo que estamos ahorita desarrollando, a 3,000 pesos existe un exceso de mercancía, 530 versus lo que demandan los consumidores, que son 80 unidades. Entonces hay un exceso de 450 televisiones. Empieza a interactuar la oferta, la demanda, a tomar decisiones basados en este precio. Tanto los productores como los consumidores comienzan a ver, a operar, más bien comienza a operar las respectivas leyes de la demanda y la respectiva ley de la oferta. Entonces vemos que como hay un exceso, los productores o empresas van a estar seguramente dispuestos a disminuir el precio. Entonces vamos a ver qué pasa con un precio de 2.500. Con 2.500 tenemos a 2.500. Vamos a ver qué sucede. A 2.500 tenemos, vamos a subirlo tantito. Ahí está. Tenemos a 2.500 cantidades. Cantidades. Déjenme trazar bien esto. Cantidades. Tenemos cantidades demandadas de aproximadamente 140. Entonces anotamos en nuestra tablita 140 unidades, que es lo que los consumidores están deseando adquirir. Pero a ese mismo precio de 2.500, ¿qué sucede con los productores o empresas? Vamos a ver, a ese precio se tiene a ese precio, déjenme acomodarlo bien, se tiene unas cantidades ofertadas de aproximadamente 450, 470. Entonces vemos que se están a 2.500, se están ofertando 470 unidades. Sin embargo, solo se están demandando 140. Por lo tanto, el mercado de ese producto sigue con un exceso, hay un desequilibrio, hay un superávit, hay una sobreproducción.
sigue actuando el sistema de mercado, sigue bajando el precio y vemos un precio de, vamos a ver, vamos a checar un precio de aproximadamente 1.400. A ese precio de 1.400 se están, vamos a anotarlo primero y continuamos. A 1.400 se están 1.400 se están demandando aproximadamente 320 unidades y a ese mismo precio se están ofertando las mismas 320. Va de nuevo. A este precio de 1.000, perdón, no es 1.400, es 1.600, vamos a poner. No, 1.600, 1.700 sería el precio aproximado. 1.700. Ahora sí, con un precio de 1.700, más o menos por aquí debe de ir. $1.700. Tenemos 320 unidades demandadas y 320 unidades ofertadas. Entonces, a ese precio, el mercado de este producto, mientras todo lo demás se mantenga constante, está en equilibrio. O sea, ¿qué me refiero a lo demás? A que aparte del precio del bien, los determinantes o inductores de la curva de oferta y los determinantes e inductores de la curva de demanda no se modifiquen. Si no se modifican ellos, lo que va a suceder es que el mercado va a estar en equilibrio a este precio de 1.700. En este precio ya no hay exceso de mercancía, ¿no? Ya no hay ya no hay demasiada oferta del producto, ¿sí? Entonces, en este punto, en este precio, podemos afirmar que está el mercado en equilibrio. Va de nuevo. Comenzamos con un precio de 3.000 y vimos que las cantidades ofertadas a ese precio eran de 530 unidades, pero las cantidades demandadas a ese mismo precio de 3.000 son solo 80. Entonces, en este mercado de este producto, a ese precio hay un exceso de mercancías. ¿Cómo actúa? ¿Cómo funciona este sistema? Pues funciona a través de modificar automáticamente el precio, o sea, sin que nadie se lo obligue, o sea, es como por tanteos, ¿no? A prueba y error. Se baja el precio a 2.500, que es lo que consideramos aquí, y a esos 2.500 ahora se están ofertando 400 unidades
y a ese mismo precio se están demandando 140 unidades. Aún no se alcanza el equilibrio, aún con ese precio no se ponen de acuerdo consumidores y productores. Sigue bajando el precio, sigue bajando el precio, sigue bajando el precio, y llegamos a un precio de 1.700, donde a ese precio hay 320 unidades demandadas y a el mismo precio hay 320 unidades ofertadas. Entonces quiere decir que ese es el precio de equilibrio en el mercado de este producto. Ahí va a estar ese equilibrio, ¿sí? O sea, si nos percatamos, la variable importante aquí es el precio del producto. O sea, el precio del producto varía por la interacción de la oferta y la demanda, de la interacción de la ley de la oferta y la interacción de la ley de la demanda. Bien, otro caso, el caso contrario a cuando hay exceso, cuando es un desequilibrio donde haya escasez. Vamos a revisar esto. Tenemos inicialmente un precio de 1.500 y a ese precio se están demandando 355 unidades, 355 televisiones, pero a ese mismo precio de 1.500 se están ofertando 255 unidades. Entonces, aquí tenemos una escasez o un déficit de 100 unidades. ¿Qué pasa? Que al haber escasez, los consumidores vamos a buscar más el producto y vamos a estar dispuestos quizás a pagar un mayor precio, ¿no? O sea, o gran parte de los consumidores estarían dispuestos a pagar un mayor precio. Y si los productores se ven incentivados con un mayor precio, pues van también a querer producir más, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con un precio de aproximadamente un precio de 1.600. Vamos a ver a 1.600 cuál es la situación del mercado. Pues este precio de 1.600 no lo pone alguien en particular, sino es las propias interacciones entre oferta y demanda, ¿no? Entre productores y consumidores, ¿no? Entonces, a un precio de 1.600 o 1.575, vamos a poner para que se vea más congruente en la gráfica. A 1.575 notamos que se están ofertando aproximadamente 290 unidades, ¿no? Se están ofertando 290 unidades y se están demandando aproximadamente 340 unidades. ¿Qué notamos? Las cantidades ofertadas, producidas y ofertadas y vendidas son 290, mientras las cantidades deseadas o demandadas son 340. Sigue habiendo una escasez de 50 unidades. O sea, aún con el precio que subió de 1.500 a 1.575,
no se abatió el desequilibrio, sigue habiendo una escasez de producto, ¿no? Entonces, cuando hay una escasez de producto, el precio en este sistema de mercado tiende a subir, sigue subiendo el precio, sigue subiendo el precio, sigue subiendo el precio, y se llega a un precio de 1700. Ese precio de 1700, a ese precio de 1700 tenemos, a ese precio de 1700 vamos a tener, todo esto. Vamos a tener a 1700 320 unidades demandadas y 320 unidades ofertadas. O sea, a ese precio de 1700 ya hay un equilibrio, ya no hay escasez. Entonces, vamos a resumir. Comenzamos con un precio de 1500. A ese precio de 1500 teníamos 355 unidades demandadas y teníamos a ese mismo precio 255 unidades ofertadas. Por lo tanto, había una escasez de 100 unidades. Cuando hay escasez, este sistema económico, donde el rey del sistema es el precio del producto, tiende a subir para abatir esa escasez. Sube el precio a 1575 y nos encontramos que a 1575 tenemos 290 unidades ofertadas y a ese mismo precio tenemos 340 unidades demandadas. Si vemos, 340 son lo que los consumidores, la cantidad de mercancía que los consumidores quieren comprar, mientras que solo se están ofreciendo 290 unidades de este producto. O sea, entonces sigue habiendo escasez, el precio sigue subiendo y se llega a un precio de 1700, y a ese precio las cantidades ofrecidas son 320 y las cantidades demandadas son igual 320. Entonces, a ese precio ya existe un equilibrio en el mercado. O sea, el desequilibrio inicial a 1500 con un precio de 1700 desapareció. Ya no hay escasez de mercancías en el mercado, en el mercado pues de este producto, ¿no? que son televisiones. Entonces, podemos, recapitulando, ¿qué pasa cuando hay exceso? ¿Cómo hace el sistema de mercado, sistema de libre competencia, para lograr el equilibrio cuando hay exceso de producto? O sea, cuando hay sobrantes de mercancía, o sea, los consumidores no quieren tanta mercancía. Lo que hace el sistema económico que estamos revisando, va ajustando el precio en este tipo de desequilibrio, que es exceso, va ajustando el precio hacia abajo. O sea, el precio entonces tiende a bajar cuando el precio tiende a bajar cuando hay un exceso de mercancía. Entonces, al
al haber exceso y posteriormente bajar el precio, llega un momento en que se llega a un equilibrio, a un precio de equilibrio donde están de acuerdo consumidores y productores y todos pues todos están contentos, ¿no?, con ese precio. Esto es un desequilibrio cuando hay sobreproducción, exceso o superávit. Pero hay otro tipo de desequilibrio. Bueno, antes de pasar el otro a resumir el otro tipo de desequilibrio, que nos quede bien claro, en este desequilibrio que es de exceso, siempre el mercado, el sistema de mercado, para lograr el equilibrio, tiene que ajustar el precio hacia la baja hasta encontrar ese precio que va a poner de acuerdo a consumidores y productores y que no va a haber exceso de mercancía. Ahora, en el caso contrario, cuando comenzamos con un precio de 1500, vimos y fuimos anotando las cifras en el cuadro tabla esta, que las sacamos esas cifras de la gráfica, por supuesto, que a 1500 había una escasez de 100 unidades. Había mayor cantidad demandada, los consumidores querían más producto del que había en el mercado. Entonces, al haber esta situación, es lo que se considera una escasez, un desequilibrio tipo escasez o déficit, o otra cosa es escasez, déficit, o faltante de mercancía en el mercado. Cuando sucede esto, el sistema económico ajusta el precio, va ajustando el precio hacia la alza y empieza el precio a subir, ¿sí? El precio sube, de 1500 se va a 1575, aún en 1575 sigue habiendo escasez, sigue subiendo el precio, se llega a un precio de 1700 y encontramos que a ese precio ya hay equilibrio. Entonces, ese precio va a ser el precio de equilibrio, ¿no? Ahora, con ese precio ya no hay escasez y todo mundo, me refiero a los dos agentes económicos principales, están de acuerdo, ¿sí? Están de acuerdo. Entonces, están de acuerdo. Y aquí lo interesante es ver cuánto dura ese equilibrio, ¿no? ¿Cuánto va a durar el equilibrio? Bueno, el equilibrio, digamos, o este equilibrio, ¿sí?, va a durar mientras no se modifiquen ninguno de los determinantes o inductores o elementos que influyen en la creación de una nueva curva, ya sea de demanda o ya sea de oferta. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que si llegara a haber un cambio, una modificación en cualquiera de los determinantes, como ya lo vimos al explicar cada una de las fuerzas, tanto de demanda como fuerzas de mercado, tanto de demanda como de oferta, se genera una nueva curva al modificarse, por ejemplo, los determinantes de la demanda o al modificarse los determinantes de la oferta. Al suceder eso, se rompe este equilibrio y el mercado vuelve a hacer el proceso que vimos, ¿no? Que vimos. Esta situación, cuando se da esta situación y cómo se restablece nuevamente el equilibrio,
lo vamos a tratar en la sesión sabatina. Entonces, vamos a tratar de concluir. Tenemos que cuando hay un precio por arriba del equilibrio, hay un exceso de oferta o superávit. O sea, hay un exceso. Vemos aquí que a 1.80 hay un exceso. Esto analícenlo con calma, repitan varias veces el video para pues entenderlo bien, ¿no? Si hay un exceso, el precio tiende a bajar. Precio tiende a bajar para lograr abatir este desequilibrio, este exceso. Si por el contrario hay escasez en el mercado porque hay un precio por debajo del precio del equilibrio y hay escasez de la mercancía, el precio tenderá a incrementarse, tenderá a subir, ¿sí? Para lograr el equilibrio. Esto, recalco, no lo determina ni un consumidor, ni un productor, ni pocos consumidores, ni pocos productores o empresas. Es entre todos las decisiones que se toman libremente, las elecciones que se dan libremente, son las que llevan a lograr un precio de equilibrio. Bien, entonces, cuando hay exceso, el precio para lograr el equilibrio, o sea, cuando hay exceso, para lograr el equilibrio, precio tiende a subir. Perdón, el precio tiende a bajar cuando hay cuando hay un desequilibrio del tipo de exceso, y cuando hay un desequilibrio de escasez, el precio tiende a subir. ¿Para qué sube y para qué baja el precio cuando hay cada uno de esos distintos desequilibrios? En el primer caso, cuando hay exceso, el precio va bajando hasta que encuentra el propio sistema automáticamente encuentra un precio de equilibrio. Y al contrario, cuando hay escasez, el precio tiende a subir hasta un punto donde desaparece esa escasez. ¿Cuánto tiempo va a durar este equilibrio? Como ya mencionamos, este equilibrio va a durar por siempre en caso de que no se modifique ninguno de los factores, ninguno de los inductores o determinantes o elementos que influyen en la curva de demanda, sí, y ninguno de los determinantes inductores que influyen en la curva de oferta. Mientras estos no se modifiquen, ese equilibrio, en el caso aquí, el ejemplo que estamos viendo, ese 1.40 con 600 millones de galones de gasolina compradas y vendidas, va a prevalecer. Pero en el momento que haya un cambio en uno de los determinantes que generan una nueva curva, ya sea de demanda o en los determinantes que generan una nueva curva de oferta, ese equilibrio se rompe y vuelve el sistema de mercado a funcionar, tratando de buscar un nuevo equilibrio. Eso lo vamos a ver ya en el salón en la sesión sabatina. Por el momento, revisen con calma este video, revisen la bibliografía para que mañana nos dediquemos a hacer ejercicios validando esto.